Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ya estamos conectados con Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, para hablar sobre el tema de la coyuntura nacional, esta nueva crisis política en la que está enfrentándose el Ejecutivo versus el Congreso. Porque es así, hay una guerra de poderes en estos momentos donde, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo está haciendo una interpretación antojada de lo que viene sucediendo con la cuestión de confianza. ¿Cómo está, exministra? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Su lectura, en primer lugar, sobre la interpretación que viene haciendo el Ejecutivo sobre la cuestión, el uso de la cuestión de confianza. En realidad, las cosas que se interpretan son aquellas que no tienen claridad en su redacción y la norma en el tema de cuestión de confianza es absolutamente clara. Entonces, en realidad, no es que el Ejecutivo esté interpretando nada, es que el Ejecutivo tiene una treta o un plan montado y lo está ejecutando. Él está en la ejecución de un plan que es un plan ilegal, por lo demás, porque plantearon una primera cuestión de confianza sin fundamento, cometiendo el mismo error que es ir más allá de sus atribuciones constitucionales y legales, a la que el Congreso le dijo esto no procede y finalmente, y a pesar de eso, decidieron discutir la norma que ellos pedían que se discuta y la archivaron. Y entonces inmediatamente presentaron una siguiente cuestión de confianza con los mismos errores. Y lo que hizo el Congreso fue aplicar el reglamento. Mayra, ¿qué dice la ley? La Constitución habilita a presentar cuestiones de confianza por dos temas. Uno, cuando se nombra un nuevo gabinete, que esa se tiene que presentar de todas maneras. Y la otra, cuando se trata de una política de Estado, la actuación de un ministro en temas del Ejecutivo. Sin embargo, para evitar que se vuelva a dar un tema como el de la denegatoria fáctica, el Congreso el año pasado hizo una norma absolutamente legal de desarrollo constitucional y dijo, solo se puede presentar cuestiones de confianza cuando se trate de temas vinculados a la responsabilidad del Ejecutivo, que tiene que controlar políticamente el Legislativo, no para las cosas que son de competencia exclusiva y excluyente del Legislativo, o sea, hacer leyes. Entonces, ¿qué cosa hizo el Congreso? El Congreso en su reglamento tiene tres supuestos. Primer supuesto, que la persona que presenta la cuestión de confianza no tenga la titularidad. Segundo supuesto, que la cuestión de confianza de que se trate se refiere a materias exclusivas y excluyentes del Congreso. Tercer supuesto, que en esos dos, la mesa directiva, que debería de rechazar de plano el pedido, no se haya dado cuenta, y en el seno del pleno, el pleno, como una suerte de saneamiento procesal, diga, oye, un momentito, yo no voy a entrar al fondo de esta cuestión de confianza porque no se trata de temas que no sean competencia exclusiva y excluyente del Congreso. ¿Qué cosa hizo el Congreso esta vez? A través del presidente Williams, actuó bien y oportunamente. Declaró, en cuanto se presentó esa cuestión de confianza, como que no era procedente porque se trataba de temas que eran de exclusiva responsabilidad del Congreso. Entonces, en verdad, el Congreso en este caso ha actuado de manera oportuna, de manera diligente, y el Ejecutivo ha interpretado, porque le ha dado la gana, que eso es una denegatoria de confianza y eso no se ajusta a derecho, no es legal, no es constitucional y hace bien el Congreso en accionar jurídica y políticamente. ¿Qué evidencia entonces el Ejecutivo nombrando? Porque ya tenemos estos hechos que se han dado de manera cronológica. Luego el Ejecutivo nombra a una ministra cuestionada, porque ya lo hemos visto, no solamente en su labor como ministra de Trabajo, que fue censurada, sino también su labor como ministra de Cultura, y ahora la premian con ser premier de Estado, siguiendo la misma línea confrontacional del premier Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando se destapó todo este escándalo del favorecimiento a los allegados de la pareja, o mejor dicho, a los familiares de la pareja, de la señora Betsy Chávez, ella llamó a la prensa sicaria, básicamente. Y luego empezó a dar un insulto constante a los medios de comunicación porque le hacían esas preguntas y la llamaban para que ella haga su descargo, cosa que no ha sido esclarecida. Entonces ya mandar a Betsy Chávez y nominarla como premier, cuáles también siguen esa línea de querer, digamos, confrontar al Congreso, de provocar una disolución del Congreso. Sí, insisto, como te decía, esto es parte de un plan. La primera parte del plan se ejecutó con la cuestión de confianza, se ejecutó mal, porque el Congreso actuó bien, el Congreso no pisó el palo, no discutió la cuestión de confianza, la rechazó de plano como manda el reglamento,
Y entonces no importa, ellos igual han desarrollado una creación jurídica totalmente absurda. Lamentablemente el profesor Landa aquí creo que no solo ha cometido un error, sino que está usando las cosas que sabe, tergiversándolas y distorsionándolas, y lamentablemente a muchos como yo que lo apreciamos y admiramos su desarrollo profesional, nos ha desilusionado, porque yo creo que sobre todo uno tiene que defender la ley, cuando te gusta y cuando no te gusta. Ahí la única que ha actuado con inteligencia es Dina Boluarte y el ministro de Transportes, porque saben perfectamente que esto les puede costar una inhabilitación para ejercer la función pública hasta por 5 años, porque lo que están haciendo quienes han firmado esa sesión de consejo es, una infracción a la Constitución, y perfectamente puede ir vía acusación constitucional al Congreso, discutirla ahora, noviembre y diciembre, porque la subcomisión no va a receso parlamentario, y en marzo se podría estar votando en el Pleno, y todos podrían ser inhabilitados para ejercer la función pública, con lo cual los que son ministros y congresistas tendrían también consecuencias en el fuero legislativo. Mira, lo que han hecho es gravísimo. Desde el punto de vista político debería de ir a una infracción constitucional, y desde el punto de vista jurídico ir al TC para que el TC le recuerde al gobierno que ellos no pueden unilateralmente decidir si se ha negado o no una cuestión de confianza. Pero por otro lado, nombrar a Betsy Chávez no es más que continuar con el plan. Nombras a alguien que es impresentable. Betsy Chávez ya no representa a Tacna. En Tacna están queriendo quitar una placa que ella puso con su nombre en la Plaza de la Mujer porque es ofensivo. Nunca había pasado que ningún político quisiera ganar rédito político sobre la base de reconocer lo que significó para el Perú el plebiscito y la lucha de las mujeres por mantener el fervor por la patria. Tampoco ha sido una buena ministra porque la censuraron y la sacaron del ministerio, y luego en el Ministerio de Cultura no corrigió el despropósito que hizo Salas con el tema de ronderos. Y por si esto fuera poco, tiene una investigación en curso por usar el poder para beneficiar a terceros. Y ya para terminar, miente sobre su pareja sentimental a quien ha beneficiado, y miente sobre su actuación con Orellana y con Oropesa, con la asociación A Poder, que fue fundada por Orellana, en la cual ella actuó como abogada y además fue a visitar a la hermana de Orellana, cosa que no tendría, digamos, más allá de cuestionamientos de, oye, ¿a quién defiendes? Sino el que miente diciendo que solamente fue a dejar una carta a la señora Orellana porque su familia vivía en Chorrillos. Es decir, la mentira como instrumento para confundir a la gente. Por eso hay que decir la verdad, y hay que decirla tantas veces como sea necesario, y aclarar todas las dudas que haya para que todos tengamos claro que lo que están haciendo es un plan para perpetuarse en el poder y hacerlo de manera absolutamente ilegal. Y en ese sentido, nosotros estábamos viendo que, por ejemplo, el día sábado se hizo una votación para que la mesa directiva reaccione. Se ha trabajado en una demanda competencial, o se está trabajando en una demanda competencial eh, para que sea enviada al Tribunal Constitucional, y a la par una medida cautelar. ¿Está bien cómo está pensando las cosas en esos momentos el Congreso? ¿Qué más debería hacer en todo caso? Yo creo que el general Williams, que además es un héroe, es una persona que yo admiro y respeto desde siempre. Puedo tener alguna discrepancia con él por una acción política concreta, pero en realidad es un señor, y creo que él está actuando muy bien, y es lo que necesitaba el Congreso, que ha venido de desacierto en desacierto y de perder legitimidad, cosa que hoy no le permite ser en realidad el actor que genere una solución. Pero creo que lo que ha hecho ha estado bien y ha sido oportuno, tanto el haber rechazado la cuestión de confianza de plano en la mesa directiva, como los comunicados ponderados, como el pedido al Consejo de Estado y a la presidenta del Poder Judicial para que le dé tiempo para consensuar cuáles serían los temas que llevaría a diálogo, y finalmente lo que ha hecho ahora, que es decir, vamos a ir por la vía jurídica. Por la vía política espero que también algunos legisladores se asuman con valentía su papel y acusen constitucionalmente a los miembros del Consejo de Ministros, pero yo creo que es muy bueno. Yo espero que esa demanda competencial se presente en los próximos días. En realidad no hay mucho que inventar. La base probatoria es el acta del Consejo de Ministros. En esa base se prueba que hay una infracción a la ley, que está el 132-133, la norma de desarrollo constitucional, el reglamento del Congreso, perfectamente ajustado a derecho. Esa ley, más la norma que resuelve el declarar improcedente la presentación de la cuestión de confianza, más la norma que la rechaza en un primer momento, más lo que hace suficiente, esos son los medios probatorios, y eso se presenta al TC. No para que el TC diga si está bien o está mal lo que ha dicho el Congreso, porque eso
no hay necesidad de interpretarlo, está en Claro. la ley, es suficientemente claro, y ya el TC dijo que la norma es constitucional, sino para que el TC diga que no es competencia del Ejecutivo el pronunciarse sobre la naturaleza de la declaración de improcedencia. Es decir, no puede el Ejecutivo atribuirle a la improcedencia la calidad de negativa de cuestión de confianza de manera autoritaria, prepotente y unilateral. Eso es lo que tiene que ensajar el TC. Y por si acaso quisieran hacer una cuestión de confianza en este momento por cualquier cosa, porque es así como lo han puesto, incluso lo han puesto en el documento. Dijeron, habíamos planteado antes esto, pero no nos hicieron caso, entonces ahora estamos volviendo a plantearlo. Así que pueden plantear mañana cualquier cosa y pasado mañana cualquier otra. Lo que está haciendo el Congreso es decir, te voy a poner una medida cautelar para que quede claro que hasta que el TC no se pronuncie, esto que tú consideras una primera negativa no lo es. Y yo creo que ya con eso hay una protección jurídica suficiente y hay que ir a la vía de la acción política, y espero que para eso tengan la voluntad política por un lado y la habilidad técnica, ¿no? Y ahí voy. ¿Cree que ya el Congreso, al menos algunos congresistas que antes estaban defendiendo al gobierno, están tomando una posición distinta ante ese afán que ha demostrado el Ejecutivo? Mira, me encantaría decirte que las razones de la defensa de algunos congresistas es porque defienden el gobierno, la gobernabilidad, el sentido del honor. Están defendiendo su sueldo. Y eso es lo que genera vergüenza, ¿no? Porque estamos en un país que tiene tantísimas necesidades, quienes están haciendo empresa o tienen personas a las que les dan una oportunidad laboral y que juntos hacen empresa, tenemos que pagar planilla, tenemos que pagar CTS, no sabemos cómo llegar a fin de mes, tenemos que pagar colegios y estamos en una situación de verdad muy difícil con un crecimiento de la canasta básica familiar que es insostenible, esto por mucho tiempo, con una inversión proyectada a cero, que eso va a tener impacto en el trabajo, y mientras tanto tenemos un ejecutivo y un legislativo a la medida peleándose permanentemente sin buscar una solución estable y definitiva a la crisis política, ¿no? Yo tengo que reconocer que el general Williams ha actuado muy bien, espero que siga actuando bien en esta acción de demanda competencial, pero aquí estamos en manos de todo el Parlamento en su conjunto. Necesitamos 66 votos valientes que busquen una salida que sea legitimada en referéndum y necesitamos que el Ejecutivo deje de malograr todo lo que hemos construido con tanto sacrificio en los últimos 20 años en la historia del Perú. Una pregunta cortita nomás, rapidita. Doctora, ¿está Sí. bien que un gabinete que aún no goza de la investidura de la cuestión de confianza vaya al Congreso a exponer el presupuesto al 2023? Sí, porque tú tienes que tener continuidad en la gestión. En realidad ya el voto de investidura deberíamos de modificarlo, ¿no? Eso tiene Mm. sentido. Nosotros hemos hecho un mix que ha ido funcionando más o menos bien hasta que a partir de Vizcarra y la denegatoria fáctica comenzó a demostrar su debilidad, ¿no? Y a partir de eso se ha hecho uso y abuso de un montón de figuras y de instituciones que no tienen ni mucho sentido, ni por ejemplo tienen en el derecho comparado en situaciones similares. Por ejemplo, la imposibilidad de investigar a un presidente cuando comete actos de corrupción en y desde el poder. Esa figura solo existe en el Perú y en la Francia inicial. Entonces, yo creo que hay que modificar un montón de cosas, Mayra, pero lo que hay que buscar hoy es una salida integral, enfrente a la situación actual y que luego vaya corrigiendo poco a poco los problemas que se han puesto en evidencia, como el que mencioné. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Pérez Gracias a Tello, por ti, estar Mayra. con nosotros nuevamente aquí en Perú 21 TV. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, era la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que nos ha dado una cátedra, por así decirlo, de cómo funcionan las leyes, qué es lo que dice la ley y qué es lo que no está respetando el Ejecutivo. Pues ya nuevamente va a tener que ser refrendado por el Tribunal Constitucional en esta demanda competencial que se está preparando para que se zanje el tema. Vamos a ver si es que es así, porque el Ejecutivo ya tiene sus pretensiones. Entonces, hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.